Bienvenidas, bienvenidos a ¿Y usted quién es? El podcast. Quiero saludar a mi compañera Rocío Muñoz. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, Pato, ¿tú cómo estás? Muy bien. Presentemos el día de hoy a nuestro candidato, por favor. Bien. Él es un hombre comprometido, vinculado directamente con el territorio, especialmente con los pueblos originarios de la región. Ha sido consejero regional durante 2 periodos, pero este último logró obtener la mayor cantidad de votos. En la actualidad se considera merecedor para llegar al cargo de gobernador regional de Coquimbo. El día de hoy nos acompaña el señor Javier Vega. ¡Aplausos! Hola. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gusto saludarla. Feliz de estar acá con ustedes conversando de diferentes temas. No he estado mucho en podcast, la verdad, así que me parece muy buena la invitación, una nueva innovación y una experiencia nueva en mi vida política y de comunicar todo lo que hacemos nosotros, los que nos dedicamos a esta forma de vida, finalmente, que es ser representante político de los ciudadanos y ciudadanas de la región. Bueno, la labor de este podcast en rigor es conocerte a ti, a la persona que va detrás del candidato, y lo primero que vamos a hacer es un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas para conocer un poquito más de tu vida. Y lo primero es saber tu nombre completo. Bueno, mi nombre completo es Javier Andrés Vega Ortiz. ¿Edad? Tengo 46 años. Ciudad de origen. Nací en el Hospital Juan de Dios Pení, en La Serena. En La Serena. ¿Estado civil? Hoy día soy soltero, pero ¿con compromisos? tengo mi pareja, vivo con ella desde varios años ya, más de 6. Ya hemos pasado hartos momentos juntos. Yo creo que nos vamos a quedar juntos. ¿Hijos? Un hijo. Sí. ¿Profesión? Yo soy sociólogo, esa es mi profesión. Sí. Actualmente trabajando en... Hoy solamente soy consejero regional y trabajo, la verdad, apoyando, asesorando organizaciones desde una lógica, desde mi conocimiento, de la formación, digamos, que he tenido. ¿Comida favorita? Las cazuelas. Qué rico, sí. ¿Pasatiempo favorito? El fútbol. Soy futbolero, pichanguero, pero... ¿De qué juega? Empecé jugando lateral derecho y terminé jugando delantero. Ah, bien. Así que ahí bueno, para el estamos. gol. Y parece que cuando falta alguien por ahí me acomodo. ¿Cuál es el tiempo que más le gusta? ¿El primero, el segundo, el tercer tiempo? Los 3. La verdad es que los 3 son importantes. Sí, tenemos que tener espacio de esparcimiento los futbolistas. Muy bien. ¿Grupo o cantante favorito? Pink Floyd. Muy bien. Sí. Oye, ¿a quién admiras? Da lo mismo el índole. ¿A qué persona admiras en la vida? Bueno, pregunta difícil. La verdad es que muchas personas que admiro, pero la verdad es que mis padres creo que son las personas que más admiro en la vida por su esfuerzo que han hecho en su vida, en su desarrollo, en cómo nos educaron a mis hermanos y a mí. Don Javier, consulta. ¿De qué se siente orgulloso? De haber logrado un desarrollo personal, laboral, y también de haber tenido la posibilidad de representar a personas. Eso es un orgullo para mí, tener esa posibilidad, y lo hago de todo corazón, la verdad. Lo hago sin mirar a quién, digamos. Javier, ¿tienes algún sueño en este momento que quieras cumplir? Los que somos de clase trabajadora, nuestros sueños son tener todo solucionado, nuestros temas básicos, y creo que eso ya es un logro, pero la verdad es que quiero seguir creciendo, no solamente en el rol de quizá gobernador, sino que también en términos académicos, seguir estudiando, pero lamentablemente el rol político ocupa tanto tiempo que cuesta estudiar. Entonces, demasiado demandante. Me gustaría seguir avanzando y lograr licenciatura, doctorado más adelante. Esa es mi proyección, seguir estudiando. Perfecto. Bien, vamos a pasar a nuestra segunda sección, que se llama Descifrando la Política, pero antes vamos a recordarle a los candidatos y a las candidatas de la región de Coquimbo que si necesita publicidad, visite a nuestros amigos de Yellow Print. Hacen de todo para su campaña. Pendones, arañas, palomas, gigantografías. ¿Necesita más información? Escanee el código QR que aparece en pantalla. Grande Yellow Print, aplausos, Sí. aplausos.
Va a salvar ahí a varios. Bueno, nuestra segunda sección es Descifrando la Política y lo primero es que nos cuentes a nosotros y a la ciudadanía que nos ve cuál es tu definición de gobernador regional, según tus palabras. ¿Qué hace? ¿Qué pega hace ese caballero? Bueno, el gobernador regional lo que hace hoy día es administrar los recursos de la región desde una perspectiva política, porque la perspectiva técnica la hacen los técnicos y el gobernador es el que toma la decisión política. Y ahí hay cosas positivas, cosas negativas, hay veces cosas que no se pueden hacer, cosas que se pueden hacer, y quién tiene la responsabilidad política hoy día de tomar decisiones en la región con los recursos que llegan a la región de nivel central. En este caso, en un proceso de descentralización, es el gobernador. El gobernador lo que hace finalmente es desarrollar bajo una estrategia de desarrollo regional que se cumplan los lineamientos de esa estrategia y asociada a proyectos, ¿cierto?, que se van presentando por las líneas sectoriales, por los alcaldes, por las organizaciones sociales. Por lo tanto, el rol del gobernador es dirigir, comandar, ser un líder, ¿cierto?, que vaya tomando decisiones a propósito de las grandes demandas que tiene hoy día la ciudadanía. En básico, eso debería ser un gobernador sin, digamos, ir como al detalle, pero en sí es tomar decisiones respecto a los recursos públicos, y esas decisiones obviamente tienen que ser espurias, ¿cierto?, transparentes y que reflejen la necesidad de la ciudadanía. Perfecto. Don Javier, ¿qué lo motiva a ser gobernador? La verdad es que me motiva el hecho de poder llevar a cabo este liderazgo. Creo que el conocimiento del territorio, ya las necesidades que tiene el territorio en todos los ámbitos, educación, salud, medio ambiente, en cultura, en la necesidad de infraestructura, en diferentes ámbitos, creo que eso me ha motivado, porque teniendo claro lo que el territorio, lo que las personas, lo que las comunidades, ¿cierto?, los que las grandes ciudades de la conurbación requieren, uno puede tomar esas decisiones de mejor manera y ir complementando, ¿cierto?, con políticas regionales, ir desarrollando una mirada, y esa mirada creo que es la motivación que me ha dado, que en el transcurso de los años, desde mi profesión de sociólogo hasta llegar a la política, creo que calza, digamos, esa formación, y es lo que hoy día me entusiasma, porque creo que tengo todas las competencias y el conocimiento para poder lograr llevar a cabo, ¿cierto?, este liderazgo en la región de Coquimbo. Oye, Javier, ¿y cómo han sido estos 2 periodos de consejero en la región por la provincia de Elqui, perdón? Han sido totalmente diferentes. Uno como digamos, antagónico al gobierno, ¿cierto?, de derecha, que no existían los gobernadores, se tenían que elegir, y el otro con la intención de apoyar a quien saliera de gobernador, y también yo fui candidato. Con el tema de la descentralización, un trabajo exacto, más colaborativo. El tema de descentralización, y entonces son dos gobiernos diferentes, porque en el primero yo tenía muy poco espacio, de hecho fui presidente un año de una comisión, la comisión social, y en el segundo fue lo contrario, o sea, tomé un liderazgo, tuve una conversación previa con todos los consejeros antes, nos pusimos de acuerdo cuáles eran sus intenciones, sus necesidades, y planteamos las presidencias. O sea, antes de poder ya llegar al Consejo Regional, nosotros teníamos una conversación previa con algunos consejeros de... ¿Los consejeros actuales? Los actuales, por lo tanto, logré un mayor liderazgo en este segundo, y ese liderazgo se fue consolidando. Si bien en el primer periodo era más, digamos, una visión mucho más aguerrida, una visión mucho más de contraste con el gobierno, porque había un movimiento social fuerte con el estallido, había un fraude al fisco llamado Papayagate, el cual denuncié del día 1, entonces era muy antagónico. Y en el segundo gobierno fue de más de liderazgo. Lamentablemente no se dieron las condiciones, porque yo soy un buen perdedor. Yo siempre digo, cuando uno pierde, uno tiene que aportar hacia donde más podamos crecer, y nosotros, la verdad es que yo pensaba que íbamos a tener una muy buena sintonía con la gobernadora actual, y fue lamentable no tenerla, no tener los espacios, no poder hacer algo en conjunto. Yo hice todo, la verdad, para que eso se pudiera concretar, pero la verdad es que no tuve ningún espacio, y las puertas se cerraron, y pasé de nuevo a un rol antagónico, pero con mucho más liderazgo, con más conocimiento. He presidido la Comisión de Presupuesto durante todos los años del Consejo Regional, por lo tanto sé dónde
dónde están las glosas presupuestarias del gobierno regional, cuáles son los grandes proyectos que hoy día la región necesita. Por lo tanto, hay un cambio y una madurez política que me tocó enfrentar en el primer periodo me tocó enfrentar una candidatura a gobernador así como vamos por si acaso. Sin embargo, se dio una representación muy alta, más de 50.000 votos, que nunca lo esperábamos, la verdad. Que nos planteamos con toda la fuerza, con todas las ganas, con ganas de lograr. Recorrimos toda la región con muy pocos recursos, pero sin embargo logramos esa cantidad de votación. Y ahora, en este segundo proceso, donde ya se ha destrabado en negociaciones, ¿cierto?, nacionales, donde nos hemos puesto de acuerdo para tener una representación de centro izquierda y progresista, ¿cierto? Cambia la cosa porque finalmente ahí hay un apoyo, hay un desarrollo y hay una madurez política diferente a la anterior. Por lo tanto, han sido dos consejos diferentes, y este consejo me ha traído muchas experiencias positivas en términos políticos, de conocer también el nivel central, de conocer los sectores, de conversar cara a cara con un presidente, de conversar cara a cara con un ministro, de conversar con un director nacional y de conversar con la gente en el barrio que tiene un problema. O sea, ha sido más transversal, digamos. Hoy día el ciclo ha dado la vuelta completa, entonces creo que eso hay una diferencia, y ese liderazgo el que me hace también hoy día sentirme parte de ir a una carrera con una buena competencia al gobierno regional. Perfecto. Don Javier, respecto a lo mismo que hablaba de los apoyos políticos, ¿qué opina de la bajada de don Rubén Quesada y, bueno, el comunicado de prensa que sacó en este caso el Frente Amplio un poco en disconformidad con el PC y la DC? Yo creo que para cualquier candidato es difícil que se tomen definiciones cuando no se hacen de una manera, digamos, más quizá con una primaria, con definiciones, digamos, no quiero decir democráticas, pero con definiciones un poco más representativas. Pero también tenemos que entender que nosotros respondemos con conglomerados políticos. Y hubo un acuerdo anterior que fue con los alcaldes, y nosotros teníamos candidatos en todas las comunas. Y podríamos haber también quedado ofendidos, ¿cierto?, lastimados, ¿cierto? Pero la verdad es que lo tomamos con altura de mira y bajamos varios candidatos. Bajamos candidatos en Andacollo, bajamos candidatos en Los Vilos, bajamos candidatos en Ovalle, y decidimos apostar por el gobierno regional, entregando también desde esa perspectiva de apertura, de decir, bueno, vamos con un conglomerado político que toma acuerdos, y se definieron dónde iban a haber primarias y dónde no. Perdimos una primaria, pero perdimos con una compañera que es independiente, pero sin embargo perdimos esa primaria y nos pusimos a disposición del candidato. Entonces, yo creo que también hay un tema doloroso, digamos, para cualquiera cuando queremos proyectar, ¿no es cierto? Y se frena, cualquiera, ¿cierto?, en algún momento se siente molesto, ¿cierto?, que representa un partido político, Rubén Quesada representa un liderazgo importante, yo siempre lo he reconocido. Tuvimos una amistad y una confianza dentro de este proceso. Siempre yo le abrí las puertas en el Consejo Regional, y la atención siempre fue de una manera positiva, de una manera constructiva. Por lo tanto, yo creo que también es parte de eso, de tener ese, de aceptar, ¿cierto?, que ya no se va, pero sin embargo yo entiendo que existe un malestar. Ahora, creo que hoy día nosotros nos necesitamos todos, tenemos que generar una unidad política, porque nuestro adversario político son los que nos han mantenido tanto tiempo con políticas que finalmente no hacen crecer la equidad, no hacen crecer la distribución de los recursos para todos en mayor igualdad y equidad de recursos, y eso lo hemos visto que se ha frenado en el Parlamento, en las cámaras del Senado. Entonces, cuando uno ve que el adversario está ahí, uno tiene que también ver que tiene que tener aliados políticos y tomar determinaciones, aunque no nos gusten, aceptarlas. Y yo también fui a la representación de la suplencia. Yo pensaba que mis aliados políticos me iban a apoyar por tener la primera mayoría en el Consejo Regional. Sin embargo, no fue así, y me lo tomé con humildad. Y aceptación. No te digo que estaba feliz, porque hasta mi cara se notaba que no estaba feliz, pero... Claro. Pero sí, al otro día me levanté orgulloso de haber respetado la democracia. Se votaron los partidos finalmente,
y yo acepté esa situación. Entonces, creo que eso también habla de una madurez. Y creo que ahí el Frente Amplio tiene que ir consolidando también su desarrollo político y tiene que ir también generando esa madurez. Creo que también ha tenido un corto tiempo y en la política, y creo que eso es diferente a nosotros. Nosotros tenemos hoy día 112 años de historia. Por lo tanto, en esa historia ha pasado mucho y muchas cosas dolorosas y nos hemos tenido que levantar. Entonces, bajo esa lógica, creo que tiene que ir creciendo esa madurez, ¿cierto?, política que yo espero que el Frente Amplio tenga y siga siendo también representación de un progresismo, de una izquierda, porque eso es lo que necesitamos hoy día, crecer ahí, porque si no, no se pueden cambiar las leyes y eso lo tenemos muy claro. Don Javier, consulta, ¿cree usted que lo que está pasando en Venezuela pueda perjudicar de alguna forma su candidatura a gobernador, digamos, un poco por las similitudes en pensamientos? Sí, yo creo que no, y en cierta parte sí, ¿ya? O sea, no, porque finalmente hay un trabajo territorial que es reconocido y que se puede graficar con cosas concretas que se han desarrollado en el Consejo Regional o como consejero regional en el acercamiento, en la orientación, en buscar alternativas. Yo creo que eso hay gente que lo separa. Hay gente que no lo separa, y especialmente la gente que no me conoce es la que dice y nos mete a todos en el mismo saco, ¿cierto? Pero creo que va a repercutir, porque siempre el contexto nacional repercute cualquier definición, pero yo creo que tenemos que ponernos a trabajar donde nosotros estamos. Nosotros vivimos en la región de Coquimbo, nuestras necesidades son las de la región de Coquimbo, nuestro contexto político es diferente al de Venezuela, y yo solamente creo que ahí debe primar la democracia, debe primar la soberanía popular, debe primar la transparencia, y en eso no me voy a perder y no me voy a poner a discutir si es que es válido o no es válido lo que pasa allá, porque no tengo todos los elementos y las herramientas para tomar una definición como esa. Pero sí quiero también manifestar que yo he sido un defensor de la migración. O sea, hoy día la migración no es que yo esté de acuerdo con que hayan llegado una cantidad de migrantes por el gobierno anterior, sino es que ya llegaron y están acá. Por lo tanto, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Claro. Y yo, en ese sentido, yo jamás le he cerrado la puerta a los migrantes, y creo que también hay que darle una propuesta como gobierno regional, y eso ha tenido una estigmatización bastante fuerte. O sea, yo creo que cuando empezaron a salir crímenes de alta connotación en la región, se vieron involucrados migrantes, y mucha gente le dio vuelta a la espalda, y muchos políticos hablaron y que se dieron vuelta a la espalda, que desconocieron, ¿cierto?, que habían sido parte de esto. Y yo jamás le he dado vuelta a la espalda a un migrante, todo lo contrario, siempre he abierto las puertas a poder conversar, dialogar, y voy a seguir haciéndolo de esa forma. Incluso me gustaría comunicarme con las diferentes organizaciones de migrantes de la región para poder hacer una definición y cómo ellos esperan un gobierno regional en el futuro, para poder también tener políticas claras en términos de eso, y no estigmatización y no persecución, ¿cierto? No meterlos a todos en el mismo saco. Y eso sí pasa en la región. Entonces, esos son los temas que yo creo que tenemos que discutir en términos de migración. Oye, Javier, y en una eventual elección, ¿cuál es tu más grande desafío? ¿Qué es lo más urgente? Bueno, el tema hídrico es lo más urgente. Creo que a pesar de que no hemos tenido un refresco, y eso se agradece de una forma natural, porque finalmente no teníamos ninguna respuesta clara al día de hoy para solucionar el tema. Si no hubiera habido esta lluvia, nosotros no hubiéramos tenido una respuesta política al respecto de la sequía. Claro. Hubiéramos estado en este momento haciendo ciertas restricciones, y creo que eso nos da un refresco para poder pensar mejor, no dejar de lado el tema de la sequía. Yo creo que es lo fundamental, y ir con los grandes proyectos. No nos gusta o nos gusta de que existan desaladoras, pero tenemos que finalmente dar la posibilidad de que el agua para el consumo humano y el saneamiento sanitario existan en la región como algo, un hecho, ¿cierto? Como un acceso porque no es un derecho, pero sí es un acceso hoy día. El acceso es un derecho. Esa es un poco la conversación que tuvimos el otro día en una mesa, porque lamentablemente no fue un derecho. Hubiéramos querido que hubiera sido un derecho en la Constitución, pero no es así. Es un derecho al acceso. Sí, es verdad. Entonces, por lo tanto, buscar las alternativas para que eso sí exista, y para eso tenemos que trabajar arduamente, porque en términos de ordenamiento territorial, en términos también de
saneamiento de caminos, para poder hacer inversiones, para poder ampliar APR, para poder hacer inversiones en saneamiento, se necesita mucho que el Estado, con todas las instituciones, gobiernos regionales, municipios, organizaciones territoriales, nos pongamos de acuerdo cómo vamos a ordenar esto, porque lamentablemente las grandes problemáticas que han existido y que han sido demandadas en Bellavista Ser, en el Sauce, solo hablando de la conurbación, en Tahuinco, en Salamanca o acá en Recoleta, en Ovalle, han sido precisamente porque siempre una parte de la institucionalidad finalmente no está cuadrada con la lógica de llegar con la solución. Entonces, el tema hídrico, fundamental. ¿Por qué? Porque además tenemos un desarrollo productivo relevante en la agricultura campesina, que es asociada a la soberanía alimentaria, y también lo que tiene que ver con la economía relacionada a la pequeña agricultura, que también tiene un desarrollo y que ha ido retrocediendo. Yo me puse a ver fotos, así como un análisis súper previo a poder hacer un análisis superior, y me puse a ver fotos del 2011 en Google Earth a hoy día. Y solamente en pan de azúcar ha retrocedido, si uno analiza las fotos del 2011 hasta hoy día, ha retrocedido, pero de un 100% a un 20%, creo así como mucho. ¿El tema de la siembra? La siembra que había en todo ese sector. Y nos dimos cuenta en la pandemia que no teníamos alimento. Entonces creo que ahí hay que darle una vuelta de cómo nosotros generamos sensitividad, cooperativismo, cómo llegamos con políticas públicas a Salamanca, a los sectores donde hoy día están luchando por el damasco, por los nueces, ¿cierto? Porque se mantenga a Montepatria, donde era la comuna del tomate, y hoy día ya no hay tomate en la comuna. Claro. Entonces, aquí mismo en el sector. Entonces, todo esto genera un acarreo de una debilidad económica, pero que antes era fuerte, que después llega la repercusión al ciudadano común en la feria, que sube los precios, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí hay una línea importante que desarrollar, que es asociada a estas tres estructuras de la economía que tienen que ver con, como término de la sequía, como motor fundamental, ¿cierto? Y importante, pero que está asociado a estas tres líneas importantes de la economía, que es la pesca, la agricultura y la minería. Y ahí nosotros tenemos mucho que hacer y mucho que proponer desde los gobiernos regionales. Creo que eso nos va, teniendo esa mirada, creo que va repercutiendo hacia otras líneas. Y en definitiva, la solución de infraestructura. O sea, hoy día educación, se necesitan liceos que ya se están a punto de caer y que son inversiones bastante grandes, y ahí hay que hacer convenios. Se necesitan inversiones en los hospitales, que no se caigan los hospitales, se han caído, los levantamos. Y eso de la mano con el ordenamiento territorial también. CEFAN, hoy día hay un área metropolitana, tenemos una estrategia ya que avanzamos, y eso no ha sido solamente por el gobierno regional, sino que el Consejo se ha metido también con todo. Entonces creo que se dan las condiciones como para desarrollar una mirada, pero nuestra mirada está asociada a eso. Mantener las líneas que tienen que ver con proyectos de arrastre, pero también tener esa mirada y ese enfoque de productividad que va a ir al pequeño y a quienes están hoy día tratando de subsistir los territorios, la política rural campesina, por ejemplo, pero también buscar otras alternativas de desarrollo, como por ejemplo la energía renovable, que hoy día tenemos una gran cantidad de empresas de energía renovable en la región, eólica, solar, entre otras. Sin embargo, no tenemos transferencias técnicas. O sea, hoy día no hay profesionales que se dediquen a reparar, a producir, por ejemplo, que sería súper interesante tener esas competencias y transferencias tecnológicas acá como productores, ¿cierto?, de elementos que hoy día lo podemos hacer porque tenemos litio en Chile. O sea, hay que desarrollar, y yo creo que la región de Coquimbo tiene un vasto territorio como para desarrollar industria en ese sentido. Bien. Y bueno, y la cultura, que es un tema que el patrimonio y la cultura tenemos que seguir desarrollándolo de buena manera, y para eso hay unos recursos en el gobierno regional que son súper importantes, que es el fondo del 8%, y ahí los proyectos de interés regional, creo que eso hay que definirlo mejor, ¿cierto? Y que tenga una respuesta mayor y que puedan salir rápidamente, porque muchas de las organizaciones en términos culturales, medioambientales, seguridad ciudadana, necesitan esos recursos. Entonces creo que ahí también lo que lograríamos es tratar de sacar adelante lo mejor posible este tipo de líneas que son para organizaciones y que solucionan temas concretos. Perfecto. Consejero, cortito, para terminar esta sección. Usted vivió el proceso como consejero, como lo decía recién, antes de la descentralización
y posterior a la descentralización. ¿Cuál usted cree que son las debilidades que hay que abordar principalmente en este cambio de proceso que, bueno, tuvimos una primera gobernadora regional, que todavía es, y ahí, bueno, la ciudadanía, todos nos hemos podido dar cuenta de que existen muchos vacíos legales incluso? ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que lo que primero que hay que aclarar es quién va a tener el liderazgo en la región. Si va a ser el delegado presidencial o va a ser el gobernador o gobernadora. Bueno, la descentralización indica que debería ser el gobernador. Exacto. Pero lamentablemente al día de hoy, y como a nosotros nos tocó quizá un gobierno regional diferente, que quizás nosotros podíamos haber desarrollado de mejor manera, pero hoy día los delegados siguen estando en todo el país y van a seguir estando a lo mejor con otro nombre. Entonces yo creo que lo que hay que aclarar a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que no entiende es que existan dos liderazgos en la región. Y ese liderazgo tiene que ser el gobernador. Yo creo que eso es lo que hay que hoy día despejar en la descentralización. Y segundo, ¿por qué lo digo? Porque las líneas sectoriales deberían estar enfocadas a las definiciones de los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que necesita la región respecto a las líneas sectoriales y no las determinaciones del nivel central? Y vemos que eso todavía... No sucede. Eso no ha sucedido todavía. O trata de suceder, pero a través del FNR como una propuesta alternativa que tienen los líneas sectoriales solicitando recursos al gobierno regional. No debería ser así. Debería ser que todos los recursos que discutimos en el gasto público anual sean asociados a la necesidad del territorio y, bueno, si falta, ahí el FNR podría complementar, pero creo que ahí tiene que haber mayor definición de parte de los gobiernos regionales, con políticas regionales que se complementen con las políticas nacionales. Y eso hay muy poco política regional. Creo que eso tiene que desarrollarse, los estudios, aunque a algunos no les gustan los estudios, pero sí tenemos que generar políticas de cultura, de educación, de deporte, de seguridad ciudadana. ¿Considera que 4 años son suficientes para poder realizar ese trabajo? No, y por eso la definición tiene que ser más de 4 años. O sea, hoy día hay que trabajar arduamente por instalar las políticas. Bueno, y si después se instalan las políticas y viene otra persona que las siga, pero hay que desarrollar las políticas regionales, porque eso van a ser el sustento y la definición que puede tomar el nivel central va a tener que basarse en políticas regionales. Y eso pasa en cultura, por ejemplo. Cultura hace políticas nacionales y hay una política regional, pero lamentablemente no conversan. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es que conversen las políticas regionales con las políticas nacionales para finalmente tener una mejor resolución. Y creo que eso es lo clave para que exista una descentralización real y también la posibilidad de absorber competencias. Hay líneas que son hoy día que están abandonadas realmente. Por ejemplo, el tema pueblo originario hay un abandono y puede ser discutible o no discutible lo que pasa con los pueblos, pero y las definiciones que se han dado históricas y políticas, pero lo que sí es que hoy día hay un espacio dentro de lo que tiene que ver con los pueblos originarios que no tiene una conducción clara y que está totalmente centralizado, y si nosotros tomáramos esas competencias podríamos desarrollar mejor nuestro proceso identitario. Y también el tema del mundo rural también tiene que ver mucho con el tema identitario, y ahí se pueden desarrollar competencias, y creo que eso también hay que afinarlo, porque ¿qué ha pasado al día de hoy con las competencias que tienen los gobiernos regionales? Es que han sido los presidentes los que han otorgado las competencias y no las regiones las que las han solicitado. Y no han sido completas. Y además han sido por cumplir. Entonces hay mucho que mejorar, y lo otro tiene que ver con que hoy día tampoco podemos tener gobernadores que puedan hacer lo que quieran, ¿me entiendes? O sea, aquí tiene que haber también definiciones claras de qué es lo que es una falta leve, qué es lo que es una falta media y qué es lo que es una falta grave en términos de administración pública para los gobernadores. Y eso es lo que hoy día no está en la ley. Entonces, cuando se pensó la ley, cuando la hicieron, pensaron tener un gobernador casi un emperador, ¿cierto? Y eso es porque finalmente, y eso nos ha traído una problemática, porque el que llega acá puede hacer lo que quiera, y no tenemos elementos para poder también poner quienes representamos y somos parte, ¿cierto?, de la política en general, tener una restricción para estos gobernadores. Y no se trata de una restricción para desarrollar la región, sino que en cómo se toman definiciones. Y eso creo que se ha discutido, se ha planteado, y también el mayor control desde el Consejo Regional.
Creo que se ha ido discutiendo. Primero eran proyectos eran de 3.000 unidades tributarias mensuales. Después llegaron los gobernadores y pasaron a 7.000. Entonces es como ponerse una venda en el ojo de que finalmente están aprobando los gobernadores regionales. Entonces tiene que haber transparencia y además tiene que haber un tercer poder, que es el poder social, que son los COSOR, que no se han instalado, pero que nosotros paradójicamente fuimos los primeros, o uno de los primeros gobiernos regionales. Ya venía esta discusión en el gobierno anterior de que tenemos la política de participación ciudadana, tenemos apoyado lo instructivo, pero nos falta ahora llamar al COSOR para que exista Para que representación. se cree, Entonces ¿no? ahí va a haber el Consejo Regional, el COSOR, que va a ser representativo de los ciudadanos, y en este caso el gobierno regional. Entonces esa definición tripartita creo que va a traer buenas definiciones. A propósito de un caso súper importante, el Kissimmee Minera, ¿cierto? Hoy día se manifestaron en contra del proyecto Barrick y los sondeos que se pretenden hacer. Cuando se hacen estas cosas, la ciudadanía no tiene conocimiento de esto. Entonces, lo que tiene que hacer los COSOR hoy día es exigir que exista una política de participación clara y que la gente sepa de esos proyectos antes de que se entere porque ya están aprobados. Y eso fue lo que pasó con Barrick. Y ese modo operando lo hacen muchas empresas. Estas empresas que finalmente, o estas instituciones que finalmente lo que hacen, pasan los procesos porque nuestras leyes son débiles en ese sentido y finalmente instalan los proyectos y la ciudadanía se entera después. Entonces, ahí falta un proceso de participación y con los COSOR yo creo que esto se podría definir y tocar, como pasa un poco con el Consejo Rural Campesino, que está, ¿cierto?, que regula la política rural, aunque todavía ha faltado mayor apalancamiento, ¿cierto?, y reconocimiento de la política rural campesina. He escuchado mucho esto de diferentes sectores políticos, en el fondo, que llevan tantos años discutiendo lo mismo y hay poco avance. Entonces, quizás, bueno, esperemos que no sea así con el COSOR, pero es una visión que yo he escuchado bastante de la gente, por lo menos de la mesa en Rural Campesina. Yo creo que los plebiscitos deberían ser, de hecho, o sea, si hoy día hay un proyecto que genere un debate político fuerte, como es Dominga, como es la desaladora, y que finalmente, como son estas intervenciones de la gran minería que hoy día generan zonas de sacrificio, tienen que ir al escrutinio ciudadano y la ciudadanía poder definir incluso los proyectos en las comunas. O sea, aquí tiene que haber más también participación ciudadana. más participación y que también esto traspase a los gobiernos regionales, sino que también los alcaldes, ¿cierto? Y eso no pasa. Entonces, lo más cercano que tenemos a una cosa bien participativa es la Mesa Rural Campesina, y de ahí yo saco el ejemplo. O sea, aquí si el COSOR existiera con una representación de diferentes sectores social, económico, ¿cierto?, que están ahí detrás, porque pueden ingresar organizaciones privadas sin fin de lucro, que están organizadas en la región. Yo creo que habría un control y una definición diferente, Bueno, los porque integrantes del COSOR, porque lo podemos ver. Los integrantes del COSOR deberían ser integrantes de los COSOC, o sea, gente que ya es, digamos, representante de sus comunas. Sí, en la definición de lo que nosotros generamos como instructivo, están definidos los representantes que tienen que ser o representantes comunales o representantes regionales, que se pueda demostrar, ¿cierto? Por ejemplo, el Consejo Rural Campesino tiene una representación rural, los mineros tienen una representación regional, y eso debería estar ahí, en esa base. Van a ser como 16 consejeros. Claro. 16 representantes, van a tener sesiones, van a poder plantear hacia dónde quieren que se lleven los recursos también. Entonces, creo que eso nos presiona al Consejo Regional que venga, ¿cierto?, a que va a tener otro ente visor de la política pública, y eso es interesante. Muy bien. Sí. Ahora, Patricio nos va a dar un buen dato. ¿Cómo no? Porque vamos a pasar a otra sección. Este es el momento de saludar a Cerveza Independencia en sus dos variedades, Lager y Black Power. ¿Quieres tomarte una súper simple? Puedes seguirlos en sus redes sociales como cerveza-independencia en Instagram y también en su página web www.independencia.cl. Aplauso para Cerveza Independencia. ¡Bravo! Y en este momento vamos a ingresar a nuestra sección. Sí. Estamos playa, nos vamos a relajar y lo primero que queremos saber... Nos vamos a sacar primero Sí. el cargo. Claro. Queremos saber, primero que todo, estamos a tutear. Sí. ¿Cómo te dicen tus amigos en tu casa? ¿Cómo te llaman? Me dicen de chico Chaplin, Chaplin. ¿Cómo? ¿Y por Cuéntanos qué? eso. porque mi mamá me compró unos zapatos
que me quedaban un poco grandes sin cordones. Entonces andaba como Chaplin en la calle Sonaban. y me caía. Entonces, como yo soy de una población y la población... ¿De qué población es usted? Existen los seudónimos. Yo vivía en la población 17 de septiembre, de la Antena. Entonces, como los seudónimos eran pan de cada día, yo quedé así como Chaplin. El Chaplin. ¿Ya? Ya. Pero después, a los 11 años, me cambié al Agrado Peñuela. Y ahí O era sea, otro level. otro level. Y eran mucho gente que venía de la minería. ¿Ya? Y entonces, justo pasaron los años y no me decían nada. No tenía seudónimo. Hasta que nos faltó el que me vio, que era de la Antena y que me conoció y me saludó. Hola, pues, Chaplin, ¿cómo estáis? Entonces ahí quedé como el Chaplin, no como el Chaplin. El Chaplin pasó a Chaplin. Sí, fue un Charles. poquito Otro más... Eso fue de niño. Con más estilo. Y bueno, y los más amigos, negro, negrito, amigos. Bueno, siempre en algunos lugares cuando trabajé me decían el indígena. Me molestaba antes. Usted no tiene... Pero después lo sentí como algo muy... Lo sentí Orgullo. como orgulloso. Sí. Sí, Díganme pues. indígena cuando quieran. Porque además yo soy diaguita. Entonces, eso le iba a preguntar. ¿Cuál era la sí, época, digamos? tengo mi acreditación, soy diaguita. Bueno, ¿Y por he su apellido, trabajado. pero es por tercera generación, segunda Sí, generación? es por los apellidos, pero también claro, por la historia familiar. Nosotros estamos en la higuera desde 1900 y tanto. Hay documentos familiares en la higuera de muy anterior. No tengo más documentos anteriores, pero sí han sido crianceros, han sido gente que ha vivido de la minería, de la agricultura en sectores altos, en los morros, arriba, en la higuera. Todavía hay tierras ahí familiares que están ahí. Y de ahí vienen los orígenes, en el fondo. Vienen los orígenes de eso, del hacer patria, desde lo rural. Y si uno analiza, todo el cambio demográfico que hubo en el siglo XX fue desde el campo a la ciudad. Entonces, Claro. y por eso se hicieron una gran cantidad de ciudades. Entonces, mi origen indígena va por ahí, en la línea materna, y por la línea paterna, Las Rojas, también ahí habían familias Albañil. crianceros. Claro. Y Tuvo bueno, sus cabritas de chico, pero, ¿no? pero como había una estigmatización fuerte, yo vine a conocer este mundo ya entrando al Consejo Regional, cuando era consejo, ¿cierto? El Consejo de la Cultura y el Arte. Y me tocó hacer la consulta indígena, y ahí, como sociólogo ya, ¿cierto? Yo trabajé y ahí estudié sociología, pero teníamos el ramo de antropología, pero me enseñaban las culturas de los indios americanos, po. Claro. Entonces, Súper diferente a la claro, real de acá. una antropología desarrollada en los años 60, todo, pero cero contacto con este territorio. Entonces, ahí yo conocí la identidad, verdaderamente la identidad territorial que teníamos, y además venía también ese desarrollo indígena fuerte. Y ahí tomé esa identidad y dije, sí, pues sí, ¿por qué negar la negrura? ¿Por qué negar la identidad? Y creo que eso ya también se fue por un desarrollo personal fuerte. Y ahí me concretó también la visión, porque como sociólogo era la sociedad, los Claro. problemas de la sociedad, la definición de la sociedad, cómo se desarrolla todo. Pero tener esta mirada más cultural vino como a concretar una mirada. Y eso fue bastante interesante, de haber sentido, chuta, soy sociólogo, pero esta parte no la sabía, no la entendía ni la Y ahí la reconocía. hice parte de usted. La hicimos parte. Consejero, por totalmente. ahí sí escuché que era cumbiero, que le gustaban las cumbias. El otro día me tocó bailar una cumbia ahí con los recolectores, ¿Ya? ¿cierto? ¿Recolectores de base? Sí, los recolectores por el Día del Recolector. Ya. Fui a Derco. Y bueno, tenían el día, me invitó una persona que trabaja, me dijo, venga a darnos un saludo. Todo esto no desde lo institucional, sino que la gente que uno conoce en la calle y que se genera esta buena relación. Me dijo, venga a darnos un saludo. Bueno, y ahí había buena música. Debutó y bueno, con sus y dije, cumbias. vamos a bailar cumbia. Sí, me gusta la cumbia. Y de hecho, escuchaba, me acuerdo mucho, Alegría en la Juventud, Alegría, Oh, American Song. American Clásico. Sound, que sí, Caricia. qué clásico. Caricia. Potencia. Y por el lado argentino, toda la revolución de los colores, pues, red, blue, Ráfaga. ráfaga. Entonces, sí, pues somos de esa cultura y... Amar bueno, Azul,
Me imagino que eran sí. bonitos esos tiempos, no era tan complejo como hoy día, el tema de seguridad no era tema, y había una diversión sana, así, bien interesante. Javier, como buen futbolero, hincha de... La Universidad de Chile, pero no lo digo mucho, porque después Por favor, por fin. se me enojan Por fin llegó. los serenenses. No es papayero, los Coquimba- entonces. No, pero sí, mis primeros partidos que fui al estadio fui a La Serena. Obviamente Claro. por ser de acá, porque me llevaba un tío a ver los partidos con mis otros primos. Entonces íbamos a ver, y Su me primer acuerdo acercamiento. cuando La Serena subió a Primera División con Pititore Cabreras, el Cunta Ah, Cabello, claro. de esos años, y claro, estaban todos hinchas totales de La Serena y íbamos al estadio. ¿Por qué, Pero me pero hice ¿por qué hincha de la U? Eso, ¿por qué porque hincha de la U? el grupo donde me juntaba, la mayoría era de la U, y bueno, somos de la U, y ahí quedé, pero ya después me puse a viajar con el romántico viajero. Nada más. Fui a Tierra Santa a ver a la U campeón después de 25 años. Era un adolescente casi joven, 14 años, estaba metido en una micro en la noche viajando a Salvador. Vi todo ese partido y la hinchada esa, po. Yo creo que la hinchada es la que... Ahí uno La se enamora de los barra. colores. Ahí po. es donde Sí. uno dice, esto es otra cosa, esto es una pasión. Uno puede Como dicen cambiarse por ahí, de todo en la vida, de todo. De religión, de política, pero de fútbol, del amor por tu camiseta, jamás. Hay una jamás. película de Ojos Bien Abiertos, ¿no? Que dice que la pasión de un hombre no cambia, y la pasión del fútbol hizo el análisis para encontrar en este caso a la persona, Claro. y la encontró en el fútbol, porque dijo, la pasión no cambia, le gustaba el fútbol y ahí lo encontró en el estadio. Bien. Don Javier, remontémonos a su niñez. ¿Cuál es el momento que más atesora hasta el día de hoy? Siempre los momentos atesorados de la niñez eran mi papá trabajaba en el Observatorio de la Silla. Era una empresa que pagaba muy bien a sus trabajadores, a diferencia en ese momento, en los años 80, los profesores. Eran muy mal pagados los profesores y la gente de lo público. Mi papá ganaba 3 veces. Fue cuando también empezó a crecer la familia, a desarrollarse. Cuando pasó de la antena a Peñuela. Todavía vivíamos en la antena, Ya. pero por eso tengo bonitos recuerdos, porque ellos se enfocaban mucho en el bienestar y hacían muchas instancias familiares. Entonces me acuerdo de esos paseos que teníamos donde había de todo, ¿ya? Uno abría y los helados sabor, el cremino, me acuerdo, el cremino espectacular. Siempre era el primero que llegaba a destrozar la caja de creminos que había. Qué rico. ¿Eso allá mismo en el observatorio? hacían las No, actividades? hacían en Morrillo. Ah, Entonces nos íbamos de la población a Morrillos, pues, o sea, otra onda. sí, y, en micro. y esos momentos eran muy felices porque era vivir en otro mundo. Y además cuando había que ir a la silla, porque según los turnos de mi papá, que mi papá estuvo en la cocina Igual privilegiado, ¿ah? 17 años trabajando en la cocina, en el observatorio de la silla. Y nos tocaba ir al observatorio a vivir allá, 3 días. Entonces era como estar en Star Wars. Claro. O sea, ¿cierto? Tú estabas ahí y veías las cúpulas. O sea, ¿uno de cuántos Y niños por primera tiene vez, esa experiencia? muy pocos. Entonces Sí. yo veía los computadores en ese tiempo, que eran los PC. Esos blancos sí, antiguos, sí. pero en los años 80, 85, 86. Y eso aparecieron acá Como el 90. a finales de los 90. O sea, a Sí, mediados 90, Mediano no, 90, claro. Sí, mediados de 95, los 90. ¿cierto? Por ahí. Entonces eso yo ya los conocía, pero obviamente nunca tuve acceso. Pero los conocía esa tecnología, me llamaba mucho la atención, Pero me ya gustaba eran ir. mucho más evolucionados que los de Y su generación. Esperaba que llegara el verano para ir, porque era siempre el turno de Año Nuevo o Navidad. Entonces, esos momentos felices, porque se llevaban payasos, era muy bueno Claro. el bienestar que tenían. Otro Chile. Sí, otro Chile, completamente y esos momentos de estar con la familia, de vivirlos, de compartir, Familiares. esos momentos me marcaron mucho, de quizá una mirada posterior a querer haber llegado a estudiar sociología, por ejemplo. Oye, Javier, en el momento ya culmine de este programa te queremos ceder un par de minutos, 3 minutos por decirlo de alguna forma, para que a esa cámara Lumix GH5 le digas a la ciudadanía por qué deben votar por ti desde ahora ya. Ya. Bueno, bueno, ahora sí. Queridos ciudadanos y ciudadanas de la región de Coquimbo, quiero llamarlos a votar este 27 de octubre por Javier Andrés Vega Ortiz. Creo que hoy día he demostrado un trabajo serio con las organizaciones en el territorio. He demostrado que tengo las competencias y además que hay una estructura fuerte detrás, ¿cierto? Que puede acompañar y seguir desarrollando esta región.
Decirles que mi compromiso es con un gobierno regional con un enfoque social fuerte. Creo que ahí no se ha trabajado y no se ha desarrollado por ninguna forma institucional los enfoques sociales. Creo que eso es fundamental, porque no solamente hoy día la mirada, digamos, desde lo que pasa hoy día con la seguridad, sino que hay que tener una mirada más integral. Y creo que mi perspectiva como candidato va a ser una mirada integral. Yo creo que esa mirada integral está precisamente por conocer los barrios, conocer lo que pasa en el mundo rural, conocer lo que pasa en el tema de medio ambiente, en la cultura, en los deportes. Hoy día tener una visión de lo que es la economía. Yo no hablo de la macroeconomía, siempre nos va a llevar un paso adelante, pero yo hablo de la economía que hoy día podemos desarrollar en el territorio. Y creo que ahí, vinculado con el turismo, podemos desarrollar muchas cosas. Y hago ese llamado a todos los que han visto ese desarrollo desde que llegué al Consejo Regional como una apuesta, ¿cierto? Y después haber sido candidato a gobernador, haber tenido una alta votación, toda esa gente hoy día decirle que consoliden ese voto, y a la otra gente que me ha ido conociendo, decirles que van a estar las puertas abiertas en el gobierno regional. Mi interés es que hoy día el gobierno regional sea un gobierno abierto, que pueda recibir a las organizaciones y buscar soluciones en conjunto. Yo no voy a cambiar solo esto. Aquí tiene que haber, ¿cierto?, también apertura de otros sectores políticos y también esa transversalidad, decirle que existe. Hoy día yo me he sentado y lo puedo decir, con gente de derecha a conversar, con gente del centro, con gente de izquierda y con gente que no tiene ninguna representación política, y puedo perfectamente orientar y puedo llevar a cabo cualquiera de las tareas que se puedan desarrollar cuando existe una necesidad, porque, insisto, no es un tema técnico. El tema técnico uno lo puede ver y desarrollar leyendo, instruyéndose, pero tiene que ir más allá. Esto va más allá, va en darle solución a necesidades, y creo que hoy día en la región de Coquimbo falta dar solución a necesidades, y para eso están todas las competencias para desarrollarlo. Así que a la gente hoy día que está pensando y que no sabe, ¿cierto?, por quién votar y no conoce, decirle que acá tiene un representante de la región con ganas de seguir trabajando, con todavía un poco de juventud, ¿cierto? Algo queda, ¿cierto? Y que estamos dispuestos a dejar todo el sacrificio, por el sacrificio de llevar la gobernación. De hecho, la familia, dejarla de lado, los amigos y todo, porque si uno se pone de lado de esto, tiene que hacerlo a 100%, como lo he tratado de hacer todo este tiempo, pero yo sé que esta definición de gobernador es mucho más fuerte, y eso lo pongo a disposición. Mi tiempo, mi trabajo, mis ganas, a disposición de la región de Coquimbo. Javier, te queremos. El único que ha logrado hacer efectivamente los 3 minutos. Maravilloso. ¿Ah? No. Bueno, pero igual le vamos a darle espacio si quiere dar algún saludo. Sí, bueno, un saludo siempre a la María Consuelo Carvajal, Pizarro Carvajal, le saqué el papá. A María Consuelo Pizarro Carvajal, que es mi pareja, que siempre ella ha estado acompañándome. Hoy día ha estado con licencia porque tuvo una operación. Ella, porque es parte de mi sustento familiar. Su pilar. Sí, mi familia materna y paterna, obviamente, mi casa, mi hijo, que siga adelante. A ellos mandarle un gran saludo, porque son los que me han visto con alegrías, con sufrimientos en la política, con expectativas, con las propuestas, y siempre han estado de mi lado. Y por otro lado también a quienes han creído en mí dentro de la política, que es el Partido Comunista, y que han sido también otros partidos que han dicho sí, él puede ser una buena alternativa. También decirles que no los vamos a defraudar, porque yo creo que esta definición que se tomó hoy día fue súper compleja, y que haya estado mi nombre como, entre comillas, una moneda de cambio, como se planteó. Yo también siento un orgullo de eso, es decirles que no los vamos a defraudar. Así que todo ello, a la gente del territorio, a los pueblos originarios, que estamos trabajando con los diaguitas muy fuertes, y también desde una perspectiva intercultural, porque hay otras representaciones también, a la gente del campo, a la gente que vive y que sufre día a día, y que lo entendemos, porque nosotros tenemos una dieta, tenemos recursos para poder movernos, pero sabemos que hay muchos dirigentes, a propósito del Día del Dirigente Social, que lo hacen porque quieren ver resultados. Y yo lo entiendo ahí, porque cuando hay resultados, todos ganamos. Pero cuando hay un sufrimiento y una necesidad, hay que tratar de sacar adelante. Así que a toda esa gente linda que hace nuestro país, un gran abrazo, desearles lo mejor. Y aquí vamos a estar seguramente viéndonos en varios lugares. Se van a aburrir de verme por ahí, pero decirles que vamos con todo, y con todo el corazón, con todas las ganas y con toda la fuerza
a buscar esa gobernación regional. Javier, Muy bien. agradecerte. Sí, agradecerle. Nos vamos a despedir, pero sin antes recordarles a toda la gente que nos ve que el día 27 de octubre son las votaciones, son obligatorias. Vamos a elegir a consejeros regionales, concejales, alcaldes y gobernadores. Así que eso, síganos en nuestras redes sociales, vamos a seguir entrevistando candidatos. También en nuestras redes. Sí, obvio. Instagram, TikTok y nuestros capítulos que están en el canal de YouTube. Así que Eso. nos despedimos. Cuídense. Hasta nos una vemos. próxima. Chau. Chao, chao. Chao, chao, chao.